aeropuerto, que era el director y el secretario, tuvo un trabajo muy dedicado al psicoanálisis, fue muy criticado, incluso hubo una cosa fea, que en las elecciones de Canestri, él iba como vicepresidente. Canestri era socio de APA y hicieron correr un rumor de que había robado dinero, una cosa muy fea, en las políticas, ¿no? En las elecciones. Pero era un tipo muy inteligente y dio una conferencia en Abdeva que nos tendría que hacer pensar, ¿no? Porque ya van dos conferencias que veo en Abdeva llena de gente, ¿no? Quizás los temas sean convocantes, pero este, estaba, estaba gente de APA también, estaba Abel, estaba, no me acuerdo quién más ahora, pero había dos o tres de APA. Pero interesante escucharlo a Tackett porque comienza con tres enunciados. Después hay cosas discutibles en su planteo. El tema era algo así como ¿dónde está el psicoanálisis hoy? O ¿cómo se descubre el psicoanálisis hoy? Y él planteó tres cosas que yo coincido, ¿no? Dijo que el pluralismo vacío le había hecho mucho mal al psicoanálisis. El pluralismo vacío es el pluralismo sin críticas, sin debates, que le había hecho mucho mal al psicoanálisis. En segundo lugar, porque le había impedido encontrarse para profundizar, en todo caso, las diferencias sobre un elemento común. Decía que los post-freudianos abrieron a veces tanto el análisis que se perdieron la guía de Freud, cuya metapsicología, dice, es la que nos permitiría, en tercer lugar, a todos los analistas, en lugar de tener un babel de teorías que no nos permite avanzar del caso por caso, empezar a hacer generalidades sobre la práctica. Muy interesante porque yo coincido en general con estos tres puntos, ¿no? ¿A qué se Este, refiere con hacer generalidades de la práctica? claro, él decía, si la práctica es caso por caso, nunca podemos comparar ni tener experiencia para tratar a nadie. Es el caso por caso. Hay Ah, cosas comunes, por ejemplo, la no. transferencia, la inferencia sobre el inconsciente, las maneras de llegar a la inferencia, lo, bueno, escúchenlo, está en Abdeva, YouTube de Abdeva. Está muy bueno porque hace un PowerPoint que va describiendo todo el desarrollo del análisis. Bueno, le quería comentar porque si lo leen y les interesa podemos discutirlo acá. Es un tipo muy inteligente, eh, profesor en varias universidades, profesor emérito, miembro distinguido de la Sociedad Británica, en fin, tiene un Tucker se currículum. llama. ¿Eh? Tucker se llama. Tackett, Tucker, con T. Con T Tackett, final. con dos T al final. Ah, ok. Bueno, hoy leemos el acta, dedicamos un rato a la discusión del acta y después nos van a presentar, antes de la discusión del trabajo, a Rusillón. Va a estar, por supuesto, Raúl que me pidió, y yo les pedí especialmente a Juan y a Cristina, que no la veo a Cristina. Bueno, Cristina mandó Arrugó Sí, Cristina. mandó un trabajo, un para documento. que tengamos una idea general con respecto a él y después discutir. Yo de cualquier manera le digo, el trabajo de René es un excelente trabajo, muy cercano también a cosas que hemos discutido acá, que hemos pensado acá sobre la simbolización primaria y sobre lo preverbal, ¿no? Mm. Cómo se trabaja lo preverbal. Bueno,
¿Leemos el acta? Bien. Eh, en, hablando de generalidades, para pensarlo, reflexionar, yo en mi libro lo que planteo, como ustedes se acuerdan, esa polémica entre Green y Wallerstein, Sí, sobre el terreno común, lo que que uno estaba de acuerdo, el otro no, bueno, Green estaba muy en desacuerdo, lo que yo planteo en mi libro es, propongo la escucha analítica como punto que unifica. Es decir, porque la escucha, sea cual sea la corriente y la técnica utilizada, es un elemento, es un instrumento, yo diría, común a los analistas, por la forma particular de escuchar, que es muy diferente a la de cualquier otra escucha. Bueno, voy al acta. Entonces, luego del acta de la reunión del 12 de septiembre, leída por Ricardo, que gira alrededor del trabajo de Norberto Maruco presentado en Berlín en 2006 y los intercambios que suscita este trabajo con André Green, Raúl Tebaldi propone hacer una lectura crítica de las posiciones de Green en relación a la pulsión de muerte y su dimensión irreductible, irremediablemente encaminada al fracaso del análisis. Esto me recordaba las ideas de Bokanovsky, de André Bokanovsky, acerca de las exacto. fuerzas antiprocesuales, que lo ponía a las contraprocesuales. Raúl asocia esto con la paciente que presentó en APA Recalcati con su característica muralla transferencial, ¿no? Como cosa impenetrable. Menciona, Raúl, la oscilación teórica de Freud en relación a la pulsión de muerte, asociada a la idea de la descarga hasta lo inanimado, en el 20 es esto, ¿no? Podemos recordar las reflexiones de Freud en el problema económico del masoquismo, 3 años después, en el que uno ve perfectamente esta oscilación de la que habla Raúl, que yo diría entre una pulsión de muerte cuya función es empujar el trabajo psíquico y una pulsión de muerte cuyo contenido es la destructividad. Al mismo tiempo que afirma, dice Raúl, que no es posible encontrar ejemplos en los que la pulsión de muerte esté completamente desligada de Eros, sobre todo en el problema económico del masoquismo, que Freud plantea esto, ¿no? El anudamiento pulsional. Eh, o de la pulsión sexual, ¿no? De Eros o de la pulsión sexual. Yo aclaro esto por aquellos que piensan, como Paul Denis, que no es lo mismo Eros y Tánatos que pulsión sexual y pulsión de muerte. Y agregaría de la investidura libidinal, eso lo agrego yo. El problema de la investidura me parece crucial. Menciona los casos de autoagresión que abandonan su sintomatología, aunque no se curen plenamente, pero que obtienen beneficios del análisis. Agrega la cuestión de la sustitución o transformaciones que posibilitan el desarrollo de procesos de simbolización. Menciona el cambio de paradigma a partir del más allá del principio de placer, el trabajo con los casos límites en los que el trabajo analítico permite que la repetición logre un entrelazamiento con los procesos de simbolización y a partir de allí de transformación. Propone hacer un enlace en las lecturas con otros autores como Bush, Bion y Roussillon. Norberto Maruco recomienda la lectura del trabajo de Green, La muerte en la vida, el pensamiento clínico, en el que el autor describe todas las manifestaciones de la pulsión de muerte en la vida. Yo agregaría también, hay otro libro de Green que es muy interesante sobre la pulsión de muerte, ¿por qué la pulsión de muerte? No sé si traducido al castellano. Sí, está traducido. Está traducido. Bueno. Agrega que allí el autor afirma que los destinos de la pulsión de muerte están ligados a la actitud y presencia del analista. Esto me parece fundamental. Ustedes recuerdan la experiencia de Schrödinger, que estudian los físicos, ¿no? El gato encerrado que no se sabe si está muerto o está vivo, ¿no? En el que la posición del observador, del experimentador, es fundamental, ¿no? Este,
Frente al suicidio de un paciente hay una irresponsabilidad del analista que es diferente a la culpa, señala Norberto, la noción de que algo falló en ese proceso, ¿no? Frente a la noción de lo irreductible de la pulsión de muerte, debe señalarse que entre el recuerdo, la neurosis, y el destino, lo irrepresentable, existe un concepto freudiano clave que es la repetición. La cuestión que nos interesa a todos, por supuesto, es puja la repetición, ¿no? Desde el punto de vista pulsional. Hay un verdadero salto en el concepto del 14 al 20, en el cual la repetición se transforma en compulsión a la repetición, impulsada por la pulsión de muerte. Podríamos discutir aquí la cuestión del destino de la pulsión de muerte en relación a su función, esto lo digo yo, ¿no? En función de empujar a la repetición, elaboración, trabajo psíquico o pensada como pulsión meramente destructiva. ¿Hay una pulsión de muerte ligada a la vida? ¿No? Esta es la pregunta que yo me hago y que Green desarrolla en Narcisismo de vida, Narcisismo de muerte, ¿no? Frente a la repetición del 14, ligada al principio del placer, surge en el 20 la repetición del trauma en la compulsión a repetir, ligada a la acción de la pulsión de muerte. Sigue hablando Norberto, ¿no? En el análisis vemos una repetición ligada al recuerdo, neurosis, lo no representado, ligado al narcisismo, a la herida narcisista, y debemos tener en cuenta lo irrepresentable ligado al destino, el ananqué de los griegos, ¿no? El destino, entre comillas, ¿no? Sí, cita ejemplos clínicos como la historia del ballet y las repeticiones mortíferas, ¿no? Norberto nos cuenta, ¿no? El ballet que apuñala muchas veces, ¿no? Como compulsión a la repetición ligada al destino. No debemos abandonar esto a la religión o al ocultismo, nos dice Norberto. Se trata de una repetición en relación con lo arcaico. Green rechaza lo arcaico para el que es el super-yo, que es la base de lo arcaico. En los lacanianos, lo irrepresentable es postulado como el agujero, la nada, el vacío, en donde el goce se descarga y lo único que uno puede hacer es arreglar, ¿no? El goce de manera que sea posible sobrevivir. Yo no estoy de acuerdo con esta posición, agrega Norberto. Pienso que es una insuficiencia del análisis en su posibilidad de ir más allá de la castración, más allá de las palabras. Perdón. Hay en APA como un murmullo, dice Norberto, de que Freud no sirve más. Bueno, no solo en APA, ¿no? en la IPA, yo diría. Nos dice Norberto, en mi escrito apunto a que esa frase de Freud acerca del destino, con varios ejemplos clínicos que da Freud, ese destino debe estar relacionado con experiencias muy tempranas que no se reconocen, lo que Green denomina la memoria amnésica. Lacan ubica allí lo real, el no todo, dice Lacan. Lo único posible para él es rodearlo, esquivarlo, ¿no? Lo que Lacan llama el agujero, Freud lo denomina el destino, marcado por una compulsión repetitiva comandada por la pulsión de muerte, a la que solo se tiene acceso por la contratransferencia o la mente del analista. Si uno no acepta la contratransferencia, se queda con el agujero, la nada. En cambio, si uno la acepta, esto permite el encuentro. Encuentros que transforman. La pulsión encuentra el objeto en la persona del analista, dando lugar a una transformación. Esto explica la clínica del vacío, que es una noción de Green, agrega Ricardo Spivak. Si se concibe al inconsciente como estructurado como un lenguaje, no hay nada más allá de las palabras, es un hueco, digo yo. Niset agrega que según Freud, el destino son los padres, es la marca, la impronta de los padres. Piensan los pacientes que presentan angustias al despertar, lo que los psiquiatras llaman el polo matinal de la angustia, y que se prolonga hasta que pueden conectarse con la vida, y piensa si esto no tiene relación con los primeros momentos de la vida, las primeras experiencias no precoces, y la contención primaria de la que habla Winnicott.
una forma de revivir experiencias o vivencias de no contención, de no sostenimiento. Maruco dice que es allí donde la situación psicoanalítica se transforma en encuentro, frente al desafío de no existir. El encuentro de la pulsión de muerte con el objeto posibilita la transformación. Niceto agrega el hecho que no siempre los pacientes lo permiten, no siempre dejan entrar al analista. Maruco habla entonces de la posibilidad de aguantar, vencer la no existencia, seguir estando, ¿no? En el vínculo. Eso me hace acordar a lo que planteaba Winnicott en ese decálogo Exacto. de cosas Muy importantes que bien. de la necesidad de sobrevivir, decía Winnicott, ¿no? Como primer punto, ¿no? Él lo pone como primer punto. Sí, 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 sí. Son las huellas mnémicas ingobernables, más allá de las palabras, y que se ponen de manifiesto en el encuentro con el analista a través de la contratransferencia. Norberto comenta la inclusión de su concepto de lo irrepresentable en el Diccionario Psicoanalítico Internacional, ¿no? Nos cuenta todo este Sí, sí. reconocimiento, ¿no? Importante. Raúl Tebaldi habla de la idea de la repetición donde el objeto no tiene ningún reconocimiento. Esta idea le parece muy interesante y que motoriza la transferencia. Lo relaciona con la idea de Roussillon de la simbolización primaria, integración subjetiva. Norberto agrega que vamos más allá del recuerdo, dice Norberto, lo que implica la posibilidad de transformación de la no existencia. De lo que se trata es de poder aguantar frente a alguien que dice que el analista no existe. Uno tiene que seguir existiendo, que el paciente encuentre en uno el objeto que no estuvo. Eh, Aquí hay ejemplos clínicos, ¿no? Que bueno, era muy largo para poner aquí. Adriana trae un ejemplo clínico de un paciente muy perturbado que en sesión comienza a efectuar movimientos con su cuerpo y que ella reproduce en espejo, ¿no? Es decir, Norberto señala la necesidad de profundizar estos temas en APA. Beatriz Mónaco señala en relación con el caso de Adriana que en nuestro trabajo utilizamos también el lenguaje corporal, lo no representado por la representación palabra. Yo agrego, hablo de un caso de sonambulismo y angustias nocturnas en donde me surge preguntar a la paciente si sabía cómo había sido su nacimiento. La paciente interroga a su madre enterándose que había nacido con una circular de cordón y casi se muere. Como experiencia traumática no reconocida, no irrepresentada, ¿no? Esto permitió en el proceso analítico integrar subjetivamente una experiencia traumática escindida y representable. Silvana Perfecto. Clark presenta el caso de una paciente con un delirio paranoide y alucinaciones visuales. Veía hombres que se arrojaban por una ventana de un edificio vecino. Agregaba que no quería suicidarse, pero que esto iba a pasar, ¿no? Lo del destino. Se entera al interrogar a su familia que cuando ella tenía 5 o 6 años, su padre toxicómano se había arrojado al vacío desde un cuarto piso. Queda malherido y a ella le dicen que había caído por una escalera. Este hecho traumático queda como escindido, ¿no? En la paciente. Norberto agrega que si no hubiera repetición, no sería posible trabajar en psicoanálisis. Qué elemento importante este, ¿no? Es cierto, desde el inicio del psicoanálisis mismo, ¿no? Sí, sí. María Bari interroga a Silvana sobre su contratransferencia con esa paciente difícil. Y se comenta la ambivalencia del analista, la fantasía de huida, ¿no? Querer escapar de una situación muy angustiosa desde la contratransferencia. Y Norberto agrega que son situaciones que ponen a prueba la condición analítica misma. Bueno, hasta aquí. Muy bien, Juan, Muy excelente bueno, ¿eh? acta. Excelente, Con- muy linda. Sí. Gracias. Mi apellido es Gracias. con H. Ay, perdón. No, Los está franceses bien, dicen, está bien, está bien, dicen que te descortiqué el je t'ai está écorché ton... bien. Pero muy Perdón. buena realmente, Raúl, Juan, digo. Es que fue un Por- seminario muy bueno.
El Sí, seminario fue, no fue fácil hacer el resumen porque No. eran nociones muy densas, Sí. sí, este, pero pero bueno. esto muestra el nivel en que estamos trabajando, ¿no? Yo Mm. leía a Roussillon y lo sentía tan cerca a las discusiones que tenemos nosotros, tan cerca, Muy cerca, muy muy, cerca. muy cerca. Y por eso le decía lo de Tackett, porque desde otro ángulo teórico también está cerca de el daño que hizo el pluralismo acrítico como tuvimos nosotros. Nosotros tuvimos un pluralismo en debate, tuvimos un pluralismo acrítico que creó instancias, estancias con patrones, que prohíben y limitaron y llevaron a la posición más excelsa la idea de el caso por caso. Porque con toda la experiencia que tenemos, podríamos tener generalidades para que los analistas nos reconozcamos en un diálogo, y el diálogo tenía que ser freudiano, en donde podíamos discutir nuestras diferencias, porque tenemos diferencias con respecto al el diálogo de Freud. Pero es muy interesante esto de, yo nunca estuve de acuerdo exactamente en el caso por caso, porque creo que el caso por caso, si fuera así, uno no tendría experiencia en los pacientes que trata, si cada uno fuera un caso especial. Hay elementos que dichos o no se transforman en generalidades, que luego pueden ser cambiadas por otras cuando se profundiza, pero hay generalidades. El encuadre es una generalidad, la repetición es otra generalidad, la contratransferencia y la transferencia es otra generalidad. Podemos discutir algunos aspectos, pero el encuadre, por ejemplo, es clave, no, no hay análisis sin encuadre. Uno puede tener variabilidad en la idea de encuadre, pero el concepto de encuadre es una generalidad. Bueno, después tendremos tiempo de Bueno, discutir. esto que decís, Norberto, es cierto en la ciencia en general. Se parte de los hechos singulares a la generalización de la ley por inducción. Es decir, bueno, se toman varios hechos singulares, que es también el método que utilizó Lévi-Strauss con los mitos, ¿no? Es decir, bueno, toda la variación singular de cada mito y trató de encontrar los elementos comunes, que es su idea de la estructura básica del mito, ¿no? Claro, que les comento, no les quería comentar, pero me interesó tanto anoche lo leí, porque lo presenta en un PowerPoint. Y, por ejemplo, ¿cómo infiere el inconsciente? Una práctica es analista si se infiere el inconsciente, pero ¿cómo se lo infiere? Entonces da tres o cuatro maneras de inferir el inconsciente. Entonces uno puede pensar, bueno, habrá casos que se separan de eso, pero en general los casos entran dentro de estos cuatro casos. 20 años de investigación tuvo, ¿no? Fíjense, 20 años de investigación de eso, frente a la exageración que yo puedo hacer. Los analistas se autorizan a sí mismos. No. No te rodeas a sí mismo, tenés que, exageremos, tenés que pasar por esos cuatro o cinco puntos para que te detecten como un analista con un pensamiento propio, pero como analista, en las claves del análisis. Bueno, pero ya lo vamos a ver, creo que va a valer la pena discutirlo a, a Tackett. Bueno, ¿qué más del acta? Que fue muy, muy buena. Yo me Raúl, quedaba pensando sí, adelante. no, yo me quedaba en esta cuestión de resistir del analista. Yo estoy supervisando una candidata, bueno, tiene una situación personal que necesita, digamos, toda su libido para sí, no quiero ser más explícita por cuestiones de confidencialidad, y al mismo tiempo tiene una paciente que demanda de un modo que le resulta a ella que un reclamo que no puede aceptar, no puede satisfacer. Lo consultamos incluso en instituto porque es la paciente que ha elegido
para el informe. Mónica está de acuerdo, sí, no, no, lo primero es privilegiar al analista, la tranquilidad, la seguridad del analista y hay que derivar esa paciente. Y yo me pregunto cuánto de esas situaciones ¿cuál es el impacto de esto, no solo en la paciente, sino en la propia analista en supervisión, que eh, trae como esta impronta de que hay pacientes para atender, estos sí, estos livianitos sí, pero si me vienen con estas demandas de que tiene un coma diabético, ¿cuál es el caso? Yo a este paciente no lo puedo atender más. Y eh, también estas circunstancias, porque me hizo acordar a situaciones personales mías de cuando empecé a trabajar, parecería que las situaciones más difíciles se le presentan a uno cuando uno no tiene herramientas. Y lo difícil que es y la importancia que tiene el acompañamiento en todo esto, porque no es así nomás que esto se produce. No es así nomás la huella que deja en el analista de decir, bueno, con esto no puedo. Es como si uno tuviera un hijo y dijera, bueno, se está mandando una macana tras otra. ¿Y entonces qué hago? ¿Me lo saco de encima? No, es tu hijo. La metáfora tiene un límite, estamos de acuerdo. Pero bueno, me quedé pensando en eso. Interesante, ¿no? Porque todo lo que estamos viendo apunta, me parece, a este problema, ¿no? Si el psicoanálisis se circunscribe a una terapia de una vez por semana como norma, como dogma, o en una época el dogma era 4 sesiones semanales, ahora el dogma es una sesión semanal. No impuesta por la asociación, impuesta por la cultura, que es otro problema que yo le digo muy grave. No puede ser que la cultura nos imponga un método de análisis. El método de análisis tiene que ser de la ciencia, de las disciplinas, para no entrar en discusión. Pero es la disciplina y la ciencia de que dice, bueno, hay un método. Este es el método que usamos para tratar las afecciones psíquicas. No, la cultura nos dice, no, la afección psíquica se trata con una sesión semanal. ¿Por qué la cultura decide esto? Por muchas razones. Una de ellas es la económica. Le ha bajado el precio a los analistas, entonces los analistas para poder ganar lo que ganaban antes o ganar para subsistir en algunos casos, tienen que cobrar más alto la sesión y entonces pueden tener una sesión porque la cultura ha premiado más, supongamos, al gimnasio que al psicoanálisis. Seguro. Estos son problemas que la cultura que tenemos que denunciar en algún momento, porque cuando hablan de el trastorno de salud mental que hay en el país, la caída de la salud mental en el país, y están fomentando y fomentando el gimnasio 3 veces por semana, ¿por qué no fomentan un análisis o una terapia 3 veces por semana, como hacen en Alemania, por ejemplo? Bueno, esta es una cuestión política que no me interesa, pero sí me interesa que nosotros la pensemos, que no demos por sentado que un paciente viene y tiene que analizarse una vez por semana como antes 4. La variabilidad del encuadre, dice Green, la variabilidad del encuadre es siempre producto de una sola idea, que es que el encuadre aumente la posibilidad de simbolización. Si yo encuentro un paciente que cara a cara y una vez por semana aumenta la capacidad de simbolización sobre el diván, utilizo ese encuadre. Pero siempre tiene que haber un encuadre, porque el encuadre es el que delimita el pasaje del 2 al 3. Esto es, de lo dual a lo triangular, de lo dual a la simbolización, de la simbolización primaria a la simbolización secundaria. Es siempre el tercero que es el encuadre. Puede no estar el padre, pero está el encuadre. Bueno, ¿qué otra cosa se les ocurre de ese acta? No, estaba pensando en esto que, digamos, que dijo Marisú. Yo creo que en los pacientes más complicados, es decir, más límites de su patología, creo que es necesario pensar de esa manera, porque me parece que esos pacientes son los que van a necesitar mucho tiempo de tratamiento. Entonces uno tiene que pensar si uno puede estar dispuesto
porque, es decir, yo en mi juventud pensé con una paciente muy grave de esa manera, si yo la iba a poder sostener todo el tiempo que necesitaba. Y eso me resultó, digamos, muy importante, porque ahora, en este momento, si alguien me llega de esas características, yo no me siento, es decir, con las mismas, tengo más recursos en herramientas, pero no sé si en tiempo y en energía en este momento, ¿no? Entonces creo Sí, que sí, esa pero situación, es complicado lo que dice María Esther porque en alguna sí, parte es así, pero en otra parte creo que la mayor posibilidad de poder tolerar esos casos es que sí, uno puede tolere el no existir. La frase de Green en el comentario a mi trabajo, que es una equivocación de él, cuando dice, yo tengo pacientes que me dicen, usted no existe. Y él mismo lo ha dicho, yo se lo dije, es usted el que cambia de opinión porque en realidad él siempre sostiene que uno tiene que aguantar y tiene que aguantar el no existir. ¿Qué significa eso? Que hay pacientes, perdónenme que me escucho un poco en Rusillón, hay pacientes que no logran esa simbolización primaria y que es defectuosa. Y si es defectuosa, y no deja la marca que tendría que dejar, no deja aparecer la transferencia. Entonces son pacientes donde tenemos que habituarnos a reconocer que la transferencia positiva no va a estar y que entonces uno tiene que trabajar no en transferencias negativas, en una palidez de la transferencia, en un no existir. Pero uno tiene que tolerar ese no existir como analista, porque no es exactamente con uno, viene del pasado, de la historia, de la estructura, si ustedes quieren. Y ahí uno tiene poder aguantar y recuperar la transferencia con uno. O sea, mostrarse como objeto, persona, para que la transferencia se haga con uno. Y que uno no lo marque con demasiada ausencia ni con demasiada presencia. Pero entonces, cuando antes uno no dudaba poder aguantar un paciente así, era porque no tenía argumentos, lo irrepresentable no existía, como hoy no existe para los lacanianos. Es decir, yo creo que hay que escuchar cuando el paciente dice no existe, no olvidarse de la transferencia, no es uno el que no existe, es el objeto primario que no existió. Es sí, decir, es como si el paciente dijera, mire lo que a mí me pasó. El objeto no estaba, no está, no estuvo, ¿no? En O bien cuyo hubo una caso, el alucinación negativa. desafío, no me refiero a la alucinación negativa, me refiero al el desencuentro originario, ¿no? Y que Maruco lo dice cuando dice que en el encuentro hay transformación. Bueno, justamente, la transformación se produce cuando no se repite la Claro. misma vivencia, la misma experiencia de falta, o lo que Green llama la madre muerta, ¿no? Es decir, esta experiencia de vacío del objeto. Entonces Es que nuestra sí, responsabilidad como claro, analista es llenar ese espacio, no escaparnos del, claro, del rellenar el espacio Ahora, es la postura de Freud de no trabajar por vía de Levares solamente, sino por vía de Porre. claro. Construcciones en psicoanálisis es la síntesis freudiana de todo esto que estamos hablando. En pacientes difíciles, uno no puede ir por vía levare como si fuera la represión. Es la exclusión, es la escisión, es otra defensa como la de mentira, el rechazo. Entonces, lo que yo digo, y la única cosa que podía no acordar contigo, es que llega un momento en que eso no es transferencia, es nada. Y uno siente nada. Esa es la angustia mayor del analista. Uno no existe para el analista. Pero lo que Green no dice, y yo digo, sí, Juan, es algo que decís vos, uno tiene que aparecer como persona para que se dé el encuentro. Ese encuentro fallido que no se dio. Y ese encuentro tiene que ser un encuentro que no sea una intrusión y que no sea una pérdida, Tenés sino razón, una lo estaba pensando y efectivamente no es transferencia, es decir, es repetición, compulsión a es repetición. repetición. Claro, Exacto. claro.
Bueno, Ahora, Raúl, lo delicado del tema me parece que es que todo esto requiere de una afinación, de una contratransferencia ampliada. exacto. Porque Eh, solamente desde esa perspectiva, por ejemplo, uno lo puede ver bien a esto, me parece, a través del trabajo este que vamos a ver ahora de Rusilión, pues solamente desde ese lugar donde entra en juego la elaboración de las sensaciones del analista en relación al vínculo, se puede determinar justamente estos temas como las distancias, los momentos, pero sin ninguna duda, hoy me parece que nosotros recibimos muchos pacientes que desde un principio el primer interrogante que tenemos que hacernos es cuánto de la repetición puede ocurrir y cuánto uno tiene que anticiparse en su propia actitud para que no ocurra, porque de lo contrario se puede no establecer la transferencia necesaria para proseguir el tratamiento. Y esto suele ocurrir en los primeros encuentros ya. Es decir, un analista que se quede demasiado callado puede determinar para un paciente la reviviscencia de un trauma que ya directamente impide, o un analista que hable demasiado sin saber puede estar siendo otra vez una madre intrusiva terrible y quedarse sin paciente. Entonces, las sensaciones contratransferenciales están en juego. Uno tiene que estar dispuesto a sintonizar en canales varios, múltiples. Yo pensaba mucho en el material que trae acá Rusilión sobre esta cuestión, la cuestión bueno, de una manejá a escucha partir de vos múltiple, ¿no? con Juan y con Cristina, manejen la introducción a las ideas de Rusillón. Bueno, pero antes podría decir una cosa chiquitita. Dale, dale, dale. No, la importancia de las zonas psíquicas. Sí, sí, sí. Yo lo Sí, ¿Por qué? Porque si uno entiende bien las zonas psíquicas, que son, por supuesto, ampliables, como vos mismo decís, Norberto, tiene como una primera oportunidad de integrar distintas investigaciones sobre una especie de mapa que vos planteás, que nos vuelve mucho más fácil pensarlas correlativamente. ¿No? Por ejemplo, bueno, es muy evidente que en Rusillón hay que estar atento a las repeticiones, pero hay que estar muy atento a todo lo que vos planteabas como psiquismo arcaico en tu trabajo, a todo lo que tiene que ver también con la identificación y particularmente con la identificación primaria. Es decir, las zonas psíquicas a mí me parece que orientan enormemente para poder sumar los aportes de los distintos autores que venimos estudiando, ¿no? Sí, Y en sí, yo este creo que caso en particular yo creo que es muy relevante toda esta temática y uno la podría pensar si no estamos hablando de la organización vincular en ese vínculo primario y dentro del trauma primario, como lo define Rusillón, de lo que vos llamás las huellas mnémicas ingobernables. sí, es probable que tengan un parecido muy grande. Claro. Esto yo lo hablé con Lucillón personalmente, cuando lo Ah, invité bueno. a APA y coincidíamos que estábamos muy cerca en la idea de hasta dónde podemos llegar con el análisis. Lo que yo sí digo, y ahora dejo para que lo manejen ustedes, que es mi interés, Rusillón, lo que yo sí estoy convencido que el camino que está eligiendo APA no me parece el fructífero para el psicoanálisis. O sea que, supongamos, yo lo aprecio y lo valoro mucho a Marcelo Tollos, realmente, ¿no? Lo valoro y lo reconozco profesionalmente. Pero todos los psicoanálisis del psicoanálisis termina siendo pensado que todo lo que hace un psicoanalista es psicoanálisis. Y no, hay psicoanalistas que no hacen psicoanálisis. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, porque si no, todo el mundo va a ser psicoanalista.
Y todo el mundo va a ser psicoanalista como todo el mundo puede ser bruja, o todo el mundo puede ser tarotista, todo el mundo. Y nosotros tenemos una ciencia a desarrollar. Por eso todas estas investigaciones, Taque, que le nombré hoy, Roussillon, yo, Green, toda, Ansier, son gente que ha pensado psicoanalíticamente cómo avanzar y llegan a centros comunes que se pueden discutir. Se les dará otro nombre, pero por ahí va para el psicoanálisis, ¿no? Fíjate, por eso digo, bueno, empecemos con Roussillon. ¿Cómo parece Roussillon? No sé, tal vez, no sé si Cristina, que trajo ese extracto tan interesante, quiere empezar, o Raúl. Ah, bueno, te vi, no te había visto, Cristina. ¿Sí? ¿Qué extracto? Yo les puedo contar algo de Roussillon y de nuestra experiencia con él. En primer lugar, fue un encuentro que organizó una persona que yo he querido mucho, que es Paula Bosco-Voynich. Este, Allí empezaron a comunicarse. Paula tiene su hija Nora, que estudió en París, también estuvo cercana a Juan, y él nos mandó muchísimo material que nosotros fuimos estudiando, más allá de que incluso creo que mandó eh, unos textos que hemos traducido. Y después, con Juan Genaro y Nora Bosco-Voynich, armamos una traducción de un libro que lo editó Ricardo Jarás y se llama Reflexividad, Transicionalidad, Sexualidad y Reflexividad. Es un libro realmente interesante y lo hemos leído nosotros en particular. Y hay otro libro que circula de René Roussillon que se llama La paradoja del psicoanálisis, muy interesante y bastante más difícil que el primero que nombré. Él nos deslumbró con su visita primera, porque es todo un ciclo, ¿no? De encuentros con Roussillon. Cuando Norberto era presidente de la institución, creo que por el año 2007, 2008, y fue un recibimiento a toda orquesta, de parte de la comisión directiva, de la Salón Butacas repleto, y un Roussillon muy efervescente, muy vital, muy comprometido, con un aspecto de crear vínculos y ligaduras y dar a conocer su teorización. Después Roussillon volvió, creo que para el 2015, dio una conferencia y una supervisión, y últimamente una persona y después dio una conferencia en la pospandemia que tradujo Juan Yo. Ginato, que recomiendo, este, Que sobre. se puede ver, Cristina, en YouTube o en Es Facebook. sobre el yo. Sí, ¿por qué no comentás vos esa conferencia que ya era más metapsicológica y un artículo que hemos estudiado en este seminario el año pasado, Claro. devolver valor al análisis del yo, ¿no es cierto? Es lo que él trajo en esa charla que vos tradujiste. Este, si querés, Juan, una vez que lo presenté, ¿por qué no plantea su teorización básica? Dale. No sé si Raúl quería... Ah, No, perdón. no, adelante, Juan, después hablo yo, no hay problema. La conferencia creo que la hemos estudiado en el seminario, ¿no? Ya. Sí, Ah, No vamos a hablar, yo bueno, nombré la que conferencia. justamente es una conferencia muy centrada en los orígenes del yo, si se quiere, ¿no? A partir de lo Exacto, sensorial, exacto. Es eso. a partir de lo sensorial, siguiendo la misma propuesta de Freud, donde los desarrollos que tiene Roussillon son extraordinarios. Bueno, Juan. Bueno, efectivamente, tenemos material traducido. La obra de Roussillon ya comienza a ser bastante extensa. Están esos dos libros, bueno, yo los tengo en francés, ¿no? El que yo traduje con Nora Bosco-Voynich,
¿no? Lo transicional, lo sexual y la reflexividad, y de las paradojas, ¿no? Ellos están traducidos, se pueden leer, son interesantes y muy densos, sobre todo el de las paradojas. Y después hay varios libros, como En los límites de la simbolización, para los que leen francés, son el placer y la repetición, ¿no? Este, el juego y el entrejuego, y un último libro que él sacó, que es muy interesante, que se llama El arte psicoanalista, que es un libro en el que él va a desarrollar sus últimas ideas, o las últimas formulaciones, diría, no las últimas ideas, en relación a la integración subjetiva, que él va a diferenciar entre integración subjetiva primaria e integración subjetiva secundaria. Y los va a hacer trabajar en función del trabajo de creación. No solamente el trabajo de creación en el arte, que es muy interesante, porque luego en este libro va a hablar de diferentes artistas Él y fue un sus, artista. pero si Él, no, él fue sobre un bailador excelente. extraordinario. Yo tengo el recuerdo imborrable de un congreso, creo que fue el Congreso de Milán, en el que al final siempre se hace una fiesta, donde todos los psicoanalistas se reúnen y son divertidas, y él bailó con Joyce McDougall. Sí, Se sí. hizo una rueda y era algo extraordinario, porque Joyce McDougall también, ella fue bailarina en su juventud, y bailaron juntos, y era una cosa no solamente linda de ver, era emocionante, hasta las lágrimas, ¿no? Era una cosa extraordinaria. Entonces, el recuerdo me ha quedado imborrable, ¿no? Bueno, efectivamente, si hay algo que yo quería decir antes de que Raúl abunde en eso, es la cercanía, ¿no? Del pensamiento. No sé si me escuchan bien porque la Sí, imagen sí. se Se entrecorta. escucha bien. La cercanía del pensamiento de Roussillon, que es un pensamiento en desarrollo, ¿no? Norberto nos hablaba justamente de eh, la diferenciación. Yo también a Marcelo Toro lo conozco, como decía Yupanqui, desde Potrillo, ¿no? Pero el pensamiento en desarrollo, que es la continuidad del pensamiento de Freud, que es un pensamiento en permanente desarrollo, y ciertas corrientes que son dogmáticas, digamos. Bueno, hay un dogma y eso no se mueve, ¿no? Entonces, el pensamiento de Roussillon es también un pensamiento en desarrollo que se liga a toda una línea de pensamiento en desarrollo en psicoanálisis, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Y que hay como una línea de continuidad, con matices y diferencias, pero una línea de continuidad que va desde Winnicott, eh, cruzando la Mancha, Green. Hay que decir que Green contribuyó muchísimo en este puente que se estableció entre la escuela inglesa, sobre todo el Middle Group, es decir, la escuela winnicottiana, y los desarrollos que se hacían en Francia. Hay que ver que la sociedad de París es una sociedad muy freudiana, ¿no? Es decir, entonces, una línea de continuidad que va desde Winnicott, pasando también por Bion, que también se interesó en los procesos de, originarios, en el que él decía el Y, aparato para y en pensar el pensamiento, Juan, como y en el pensamiento. el pensamiento, ¿no? Sí, El aparato para pensar los pensamientos, como Eso, Bion. ¿no?
y que luego se desarrolla con Green un poco al costado McDougall y también otros autores como los Botella o Ansié, Ancieux y toda una línea de Pontalí, pensamiento Piero Lanier. Pontalí, Pierre Pierre, Olagnier, que van a interesarse en los procesos originarios. que Es son, decir, vos pensás, Juan, cómo, perdón que te interrumpa, eh, son los post-lacanianos, claro, son los post-lacanianos, que una corriente en el mundo lacaniana los borró. Los lacanianos no citan a ningún post-lacaniano. Eso así, les hace la idea dogmática, ¿no? Porque Green lo cita a Lacan y hay influencia de Lacan en Green, hay influencia de Lacan en Acier, hay influencia de Lacan en Pierre Lanier. Sin embargo, no lo citan. Y bueno, es que desertaron. No sé si desertaron, agregaron. yo diría que no desertaron, es decir, retornaron al curso del pensamiento freudiano, digamos, ¿no? El que desertó fue Lacan, ¿no? Sí, Claro. que, que comenzó planteando el retorno a Freud, cual me parecía fantástico, porque es cierto que algo que decía Lacan en esa época, en los años 60, era cierto, y es que se leía Klein, se leía, pero no se había dejado de leer a Freud, y él planteaba el retorno a Freud, pero ese retorno en realidad fue un distanciamiento progresivo, ¿no? Con postulados que no tenían nada que ver. Bueno, desde el postulado de base, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, bueno, eso está bien, él tenía derecho a desarrollar esta idea, interesante, pero eso no tiene nada que ver con el inconsciente freudiano. Este, y esto se lo dijo Leclerc en el coloquio de Bonval, allá por los años 70 o antes, sí, en los años 60. 60. 60. ¿No? Serge Leclerc se lo dijo, bueno, pero eso no es Freud. ¿No? A pesar de que Serge Leclerc era un lacaniano. Bueno, este, en fin, volvemos. Entonces, una línea, una corriente en la que pienso yo, el pensamiento de Norberto se articula, y se articula de una manera muy cercana, pero muy cercana, ¿no? Es decir, desarrollando conceptos, ideas, nociones, que todas tienen que ver con este interés por la estructuración primaria. Ahora, este interés por la integración primaria, el nacimiento de la subjetividad, no es simplemente una inquietud teórica. Como siempre, el psicoanálisis, estos desarrollos tienen que ver con la clínica, con lo observado en la clínica y a partir de esos casos complicados, difíciles que eh, enfrentamos en nuestra práctica y que plantean las fallas en la organización narcisística primaria, es decir, llamados casos límites, borderline, como se quieran llamar. Es allí donde en un centro en el bar, en la circunscripción 13 de París, que es muy importante y que está en ligadura en contacto, no, en contacto estrecho con la Sociedad Psicoanalítica de París, hay un centro de psicoanálisis en el que se desarrolló mucho el trabajo en relación a las patologías límites, eh, donde Jacamier trabajaba mucho, ¿no? Este, eh, Evelyn Kestenberg fue una de las pioneras en este trabajo, que es una de las que desarrolló la idea de la psicosis blanca,
por ejemplo, ¿no? Esas psicosis que son psicosis, pero no son psicosis, es una sintomatología de psicosis, pero sin embargo tienen esa especie de núcleo este, de estructuración fallida del narcisismo primario. O sea, las patologías narcisistas. Perdón, Juan, ¿quién dijiste que era el, digamos, el que inició la psicosis blanca? Evelyn Kestenberg. Fueron, en Ah, ese, ¿Quién lo porque, tomó de ella? perdón, porque en el libro de Green aparece la psicosis blanca y digamos, la roja. Rafael Condonet. Claro, el ¿Cómo? primer Grill que escribe con Donet, sí. Claro, por claro, eso preguntaba, no sé. Ah, Claro. L'Enfant de Entonces, ça. En el sí. libro L'Enfant de ça, el niño del eso, es donde yo lo aparece. tengo, el niño de ellos. Claro, yo también, sí, sí. Lo hicieron en Chile, lo tradujeron, es muy buen libro. Pero de todas formas, me parece, Juan, que vos hiciste una síntesis muy interesante de cómo se produce históricamente esta integración teórica, que es parte del psicoanálisis integracionista de base freudiano, que no debería de perderse como modelo de investigación central. Claro. Mm, Y que va en el sentido opuesto, como dice Norberto, a ciertas modalidades dogmáticas y a ese estéril pluralismo sin intercambio, ¿no? Esto es todo lo opuesto. Acá hay trabajos conceptuales muy, muy profundos. Y la otra cosa, Juan, lo dijiste algo que hay que destacarlo mucho. En la clínica contemporánea, los trastornos identitarios narcisistas, como los llama Roussillon, sobre todo para los que trabajamos con adolescentes, es una temática absolutamente central. Y como bien dice Norberto, algo pasa en esta cultura del desamor primario, porque vemos que cada vez más las fallas de simbolización que en la adolescencia culminan muchas veces en situaciones trágicas, se van cada vez haciendo, digamos, multiplicando los casos. ¿M? Es una verdadera, porque subyace a muchas formas clínicas. Esa es otra cuestión que hay que tener en cuenta. O sea, uno puede ir desde defensas que tienen, como dice Rusillón, algunas continuidades con un autismo, defensas de retracción, defensas de aislamiento, defensas protectoras de no investir Melancólica, nada, de no investigar melancólica. melancólicas. Entonces, hay muchas formas clínicas que, gracias a la metapsicología, se pueden comprender y se pueden generalizar, que era lo que decía hoy Norberto. Pero, lógicamente, esto tiene su complejidad, no es algo sencillo investigar el psiquismo originario, ¿no? Eso es lo que Rosselló nos pone acá en evidencia. ¿Puedo Claro, agregar no es algo? fácil, no es fácil, pero es el camino que nos va indicando. ¿Y qué nos va indicando? Lo que dijo Juan. Nosotros tenemos que adeudarle a Green haber cruzado la Mancha para ir a escuchar el oído, en el oído, la escucha de la teoría inglesa, pero no para repetirla, sino para entrecruzarla, para Sí. fundirla. Y lo mismo hizo con Bion, con el cual terminó siendo amigo, Mm. digamos, ¿no? Entonces, de pronto, tenemos una posición donde podemos leer en Green el encuentro de dos poderosas líneas en psicoanálisis, como es la inglesa y como es la francesa. Interesante, porque no hubo muchos analistas franceses que cruzaron la Mancha, como no hubo muchos analistas ingleses que cruzaron la Mancha. Y en todo caso, tenemos ahí una integración. Yo lo conocí a Green cuando era candidato, que fue la primera vez que vino. Les puedo asegurar que en esa época tenía una formación kleiniana, se ve que estaba yendo a Londres,
y era por momentos kleiniano, nosotros conocíamos bien Klein en esa época. Este, y después cuando vino la segunda vez ya era muy lacaniano, te diría, porque tenía influencias de Lacan, y así sucesivamente. Entonces digo, lo que quiero decir es esto. Vuelvo a decirles que no es una crítica para nada, me pareció muy lúcida la idea de Marcelo de todos los psicoanálisis, el psicoanálisis. Me pregunto cómo llega a la membresía de APA eso. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hago yo, cualquiera de nosotros, es psicoanálisis y no tenemos que pensar más. ¿no? ¿Es necesario estudiar más? No es necesario estudiarlo a René Roussillon. a- Hoy estoy entusiasmado con Tackett. Digo, no vale la pena estudiar. Fíjense, de la asamblea última le quitaron la palabra enseñanza en el Instituto de Psicoanálisis. No hay más la palabra enseñanza en el Instituto de Psicoanálisis. Ahora yo me pregunto, o yo soy un boludo de marca mayor, o yo me rompí el culo sentado estudiando. Me rompí el culo literalmente, digo, ¿no? Yo me pasaba 6, 7 horas estudiando. Desde chico fue así. Pero quiero decir, no se puede negar la enseñanza, no es todo transmisión. Cuando uno estudia, yo qué sé, el problema económico del masoquismo, tiene que estudiarlo con el culo apretado, pensando, releyendo una y otra vez para poder entender. En Freud, imagínense lo que es leer Lacan. Pero digo, la formación no es solo transmisión como nos quieren hacer creer. No, no vale, no es que yo me analizo y por eso soy analista. Hay cosas que mi análisis no me ha dado y me da la lectura de cualquier autor importante, el mismo Lacan. Pero bueno, sigamos adelante. Bueno, en esta preocupación por los orígenes, lo arcaico, como lo llama tanto Roussillon como Joyce McDougall desde perspectivas distintas, esta preocupación se refiere centralmente a la integración narcisística primaria como nacimiento del el psiquismo mismo, ¿no? La capacidad a representar el objeto y luego a nombrarlo en esta secuencia, digamos. En ese sentido, cobran importancia en el pensamiento de Roussillon las primeras vivencias y las primeras experiencias. Él tiene una imagen muy bonita, en mi opinión, él llama la armonía estésica, ¿no? La armonía estésica que es esa sintonía, esa armonía que hay entre el objeto primario, la madre, y su bebé. Laplanche Ah, habló. perdona, Juan, un comentario que te quiero hacer, una pregunta más que un comentario. Él tiene un concepto muy importante que es prepsíquico, ¿no? Sí. Eso apunta a una idea fuerte en él de que el cuerpo interviene en el proceso de psiquización, ¿no? Claro, sobre todo partiendo de la sensación-percepción, Exacto. No, no ¿no? del lenguaje, La, no la del gran lenguaje. cuestión que plantea Roussillon en su reflexión es cómo se integra esto. Y es allí donde la importancia del vínculo madre-bebé tiene como, esto es en la línea de Winnicott, tiene importancia, tiene importancia de necesidad, digamos, ¿no? Es decir, que haya este doble vínculo que Green lo llama la doble eh, investidura Sí. pulsión, ¿no? Ah, Es decir, Green dice, la madre despierta la pulsión del niño, ¿no?
diferenciándose de la planche, para el cual la seducción primaria solo contempla la acción de la madre, pero no la investidura de la madre por el niño, ¿no? Es decir, hay esa doble investidura en la que todo pasa o todo no pasa. De Exacto, allí, muy buena expresión literaria. Todo pasa y todo no pasa. o todo no pasa, o Ah, pasa parcialmente, o pasa mal, ¿no? Que es el defecto de integración subjetiva que se observa cuando hay fallas en este binomio, diríamos, o trinomio, si tenemos en cuenta la importancia de la inscripción del padre, pero no del padre real, sino del padre originario en la madre. Es decir, por Sí. ejemplo, una Yo madre agregaría narciso. ahí, y del padre con una investidura sobre la madre, una Exactamente, investidura como mujer en la como madre, ¿no? mujer, exacto. Otra cosa que quería preguntarte o decirte, a mí me parece que cuando yo apunto a la idea de embrión pulsional como la unidad, digamos, estoy tratando de poner una metáfora, ¿no? De embrión pulsional a algo que tiene que ver donde el momento donde se origina el encuentro psíquico, donde nace lo psíquico, de un embrión que tiene algo de biología y de un embrión pulsional que tiene algo del otro, ¿no? El otro que le da jerarquía del el representante psíquico de la pulsión, sería, ¿no? En Freud. Ahora, pero Entonces, esto, fíjate, Norberto, la importancia de esto que estás diciendo, si establecemos un puente con lo que decías la vez pasada en relación a la importancia del encuentro transformador, claro, ¿no? Ya en el encuentro con el paciente, ¿no? eh, Donde también hay un encuentro que se da o no se da, y la exacto. importancia que se dé, o que uno permita que se dé, ¿no? Este, permiso, sí. ¿puedo agregar? No, estaba pensando que hay un capítulo en la inhibición, síntoma y angustia, o sea, que es en la adenda, mejor dicho, donde Freud habla de la angustia, el dolor, ¿m? Y el duelo, y que hace, digamos, que parte de algo que uno a veces deja mucho de lado, es decir, lo teoriza, pero en la clínica creo que no le damos la presencia que tiene, que es cuando Freud habla del dolor psíquico, pero relacionado con el dolor físico. Es decir, donde la huella en el cuerpo pasa al psiquismo y del psiquismo al cuerpo. Y no solamente, es decir, podemos pensar eso desde el dolor, sino que desde la excitación sexual no la tenemos solamente en la mente, la tenemos en el cuerpo. Y yo creo que a veces esa disociación mente-cuerpo, ¿no? Si, ¿qué está primero? Ahí a nosotros como analistas nos pierde. Es decir, no sé, hablando de todo esto primario, ¿no? Es decir, creo que en ese punto, es decir, Freud plantea muchísimas situaciones para seguir investigando. No sé qué piensan, ¿no? Es decir, Y Ah, sí. mirá, para Freud y Mari me parece que lo perceptual es nuclear en el yo. claro. Justamente me parece que la sensorialidad juega un papel, por lo tanto, muy importante, pero justamente ahí es donde Roussillon tiene aportes muy detallados y muy precisos que lo llevan a decir, vos viste, en la conferencia que estudiamos en el seminario, te estaba mencionando, lo llevan a decir que se percibe con el ello. Mm, Sí, hay algunas afirmaciones muy generales, por supuesto las que voy a decir, que después hay que abrirlas e investigarlas, pero bueno, él dice cosas que hay que tener muy en consideración. Primero, se percibe con el ello. Segundo, va a decir, cuidado que no es la sexualidad la determinante del síntoma y del carácter, sino que más bien son todos estos funcionamientos a los cuales, perturbados de los procesos de simbolización, los cuales involucran
a la sexualidad. Y en ese sentido, bueno, el ejemplo que él va a tomar es el ejemplo del masoquismo, ¿no? ¿Qué está primero? ¿Un placer sexual? ¿O simplemente es la pasivación, como diría Green, en la cual estuvo sumergido por la acción de subjetivante de los objetos, el sujeto, que el yo después la vuelve como si fuera un proceso activo y placentero donde nada de eso existe, ¿no? Bueno, hay detalles, Juan, porque vos lo conoces muy bien, como todo lo que él desarrolla tomando a Winnicott de los distintos tiempos de tolerancia de la ineficacia del objeto que Winnicott, ¿se acuerdan? Llamaba tiempo X, tiempo Y, tiempo Z, ¿no? Y las concesiones que se le puede llegar a hacer al objeto en el intento de restablecer lo que Roussillon creo que llama un pacto narcisista primario entre Mm. objeto y madre, ¿verdad? De manera tal de que lo que nosotros estamos hablando, donde esta interacción cobra un significado importantísimo, permite diferenciar todos aquellos procesos que van a culminar en la capacidad alucinatoria. Vos decime, Juan, si yo me equivoco, No, 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 pero en está muy bien. realidad estamos, cuando vos decías lo prepsíquico, Norberto, es efectivamente, él habla algo así como de Psíquico, presíquico. registros no simbólicos. Es la dimensión corporal, es la dimensión del registro no simbólico Por que eso es lo que pregunto, va a Raúl, determinar una forma particular de disociación o, si ustedes quieren, decisión, que él la llama hago decisión una del sujeto, pregunta. no solamente decisión del yo, decisión del sujeto, y que es la que va, en definitiva, a sustentar muchas de las defensas que después vamos a ver como prácticamente secundarias. Pero ahí está claro que tanto Jean-Pierre Lanier con el pictograma como en Roussillon, estamos viendo el tiempo anterior, el tiempo que va a posibilitar que exista un proceso primario y que exista la posibilidad de la alucinación y de la satisfacción alucinatoria del deseo. Si estamos en lo previo, una vez que uno ya tiene el proceso primario, bueno, Pero por eso yo te quería existe preguntar, metabolización en psíquica. eso presíquico, en eso que estás describiendo vos ahora, ¿no podía ubicar uno cuando esto no sigue la progresión donde todo pasa, sino donde nada pasa? ¿No Sí, quedan marcas de eso sensorial absolutamente, y él la y llama... y que se pueden llamar destino en Freud? Ah, sí, 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 absolutamente. Las consecuencias son Recuerden mi esa destino, son mi metáfora consecuencia. de Roussillon tan interesante que creo que yo ya evoqué acá en el seminario, cuando él habla de las tres situaciones que Norberto describe, ¿no? Cuando él habla del recuerdo, ¿no? y el destino. Del personaje ese que va paseando por el parque y le cae una estatua encima, ¿no? Claro. ¿Recuerdas eso, no? Las tres situaciones, eh, La la, la, trágica. la primera, que es el recuerdo consciente, es decir, la persona le cae la estatua encima, después le cuenta a los amigos, miren lo que me pasó, tal día iba pasando por el parque y me cayó la estatua encima. Ese es el recuerdo y la representación y el relato, ¿no? Es decir, imagen y lenguaje, ¿no? Es decir, de un hecho integrado en la subjetividad. El segundo caso en el que se le cae la estatua encima y aplastado por la estatua se da cuenta que la cara de la estatua es la suya. Entonces, ahí está lo que sería el síntoma enigmático, ¿no? Es decir, hay el recuerdo, está la representación, puede contar, pero hay una dimensión enigmática que es el síntoma, de alguna manera, el síntoma a develar. Y la tercera situación, donde está la cuestión del destino, que se le cae la estatua encima y se produce una especie de fusión entre la estatua y él, en el que él no puede discriminar qué es la estatua y qué es él. Y dice Roussillon, lo único que parece es una manito como pidiendo auxilio. Este, en la que no hay posibilidad de representación.
del hecho, Hay la ¿no? posibilidad de una mano que agarre la mano y lo ayude a salir. Claro, exactamente, que es Es lo que una te metáfora permite que, interesante, ¿no? Porque quizás sean momentos de un análisis donde uno por alguna razón ha tocado al paciente. Me hace acordar el fenómeno tan conocido de Lacan con esa mujer que con la Gestapo le acarició la cara y ella, pasado 30 años, tiene el recuerdo todavía senestésico de la mano de Lacan en la cara, ¿no? Pero digo, eso pasa por algo real de la persona del analista. O sea, un analista sentado en el diván y metido solamente, porque eso tiene que ver con lo real, me parece, ¿no? Sí. Con aspectos de lo real. Es como llegada a lo real, ¿no? Esto no pasa por lo imaginario, pasa por un acto, ¿no? Ahora, ahí vos preguntaste por lo prepsíquico, ¿no? Cuando vos dijiste en lo tercero de Roussillon, donde aparece la mano, o sea, donde vos dijiste, bueno, el analista toma la mano, lo rescata. Ahí no está también lo presíquico. Bueno, es lo psíquico en camino hacia la psiquización. El camino a la psiquización es la fuerza que puso la mano afuera, que eso es del sujeto Sí, auténtico, con la pulsión de vida. Hola, Y del otro lado viene pulsión de ¿cómo vida, viene estás? la apuesta Hola. pulsional. Viene salir de la idea de la palabra, salir de la claro. idea de la imaginación, ir hacia lo real con la apuesta pulsional. Con la apuesta pulsional y con una apuesta curiosa de querer saber qué pasó ahí, que ese es claro, un aspecto sublimado. que corresponde a las últimas formulaciones en los trabajos que uno encuentra en los trabajos de Roussillon, en la que no solamente está lo prepsíquico, es decir, la experiencia o la vivencia antes de la posibilidad de representación o de palabra o relato, pero en donde él agrega la noción de integración, es decir, porque las experiencias, las vivencias, esto bien lo ha desarrollado también, previas al psiquismo, el embrión, como decía Norberto, se van integrando en la medida en que la relación con el objeto primario lo permite. Claro, Cuando esto no ocurre, el trauma perdido, lo llama Roussillon, Sí. la experiencia traumática, la vivencia traumática queda escindida. exactamente. Y lo que pasa es que es como un edificio, ¿se acuerdan la metáfora arqueológica de Freud? En la que los cimientos no se ven, no hay representación del cimiento porque está, eh, como vos decís, Norberto, Freud lo dice, Claro, pero si no hay, se cae el enterrado, ¿no? edificio. Soterrado, bajo Soterrado, tierra. muy bien. Pero sostiene el edificio. Es decir, si no hay Claro. integración correcta del cimiento, el edificio está oscilante o se derrumba. Es decir, Pero lo que yo digo es que uno puede llegar a lo soterrado, solo es una cuestión de técnica, Freud, ¿no? Solo es una Sí, cuestión de técnica poder llegar a eso. Cuando uno llega al soterrado puede corregir cimientos. Esto es una palabra fuerte, porque los cimientos siempre quedaron fuera del psicoanálisis. Y más con Lacan, ¿no? Lacan sí. tiende a pensar, no el último Lacan, ¿no? El ultísimo, pero los otros tienden a pensar que Lacan tiene un cuidado muy grande en llegar a un punto donde deje lo irrepresentable, lo real, afuera, ¿no? Entonces,
a mí me parece que cuando uno avanza sobre lo real, y yo creo que, no me acuerdo si es Green o Rusillón, en una parte dicen que uno está trabajando siempre sobre lo real, en el fondo. Bueno, me salió un poco de sangre en la nariz. Pero bueno, dejamos acá y seguimos la próxima. Bueno, muy bien. Bueno, Hasta Gracias, luego. muy Juan, bueno, y gracias, muy Muy bueno. bueno, Cristina. Muchas Juan, gracias. 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 Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.